Amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en la montaña de la oración. Su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, del ministerio El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para todas las familias. Gracias a todos los que se están conectando en este momento, querido Radio Escucha, a la antena FM de Radio El Poder de la Palabra, los que se conectan al Facebook, a YouTube también. Dios les bendiga grandemente. Estamos por la gracia del Señor cumpliendo 32 años de servicio ministerial. Hace 32 años, amados hermanos, renuncié al trabajo del magisterio. Era profesor de educación primaria, pero Dios me llamaba a servirle, pues Dios me concede venir de una familia de siervos del Señor, de pastores. Mi abuelo fue pastor por muchísimos años. Yo creo que unos 60 años, mi abuelo. Y mi padre fue pastor como por 50 años. Ya ellos partieron a la presencia del Señor. Mis abuelitos, mis padres ya se fueron con Cristo. Así que venimos de una familia de servidores del Señor, familias humildes, pero que le dieron todas sus fuerzas cuando pudieron y estaban aquí en esta tierra, se las dieron al Señor. De ahí viene nuestra familia. Y, amados hermanos, desde los 10 años, recuerdo cuando puedo tener uso de razón, desde pequeño, siempre me gustó colaborar al lado de mi padre, el pastor Leopoldo Reséndiz Martínez, pastor de la primera iglesia cristiana en la ciudad de Huichapan, Hidalgo. Un lugar hermoso donde mi padre llegó a predicar la palabra del Señor. Y donde quiera que mi padre en la ciudad rentaba casa, porque veníamos de una población que se llama Pedregoso, fuimos a la ciudad. Pero mi padre llegó a mis padres llegaron a la ciudad y comenzó a predicar la palabra del Señor. Mi padre tenía necesidad de rentar casa para poder vivir, pues venía de esta comunidad donde estoy aquí en este monte. Hicieron por la causa de Cristo. Todo eso lo vivimos desde niños, porque llegamos a la ciudad que se ve al fondo del lado derecho. Pues teníamos como unos 4 años, 3 años, 5 años, mis hermanos y yo llegamos con mis padres, ¿verdad? Y desde los 10 años, amados hermanos, siempre anduvimos con mi padre, ayudándole. Así es de que desde los 10 años, amados hermanos, intentamos ayudar a mi padre haciendo algunas cosas muy sencillas, propias de la labor del servicio al Señor. Pues siempre vi a papá predicar la palabra, vi su servicio, su actitud para la evangelización. Mi padre fue muy humilde, muy sencillo, al igual que mi madre, muy dadivosa, y siempre recibían a los hermanos con mucho amor y mucho afecto, ¿verdad? Así que ahí crecí en ese ambiente al lado de mi padre, un gran siervo del Señor, mi madre una gran sierva del Señor. En nuestra infancia recordamos que mi padre nos enseñó a tocar la guitarra, nos enseñó unas primeras pisadas con una guitarra que él tenía. Mi padre tocaba trompeta, mi padre tocaba violín, la guitarra, mi padre tocaba el acordeón, era un músico también, de ahí aprendimos a tocar algún instrumento, ¿verdad? Y así fuimos creciendo en el ambiente cristiano, amados hermanos, y se sufrió porque en nuestra infancia, cuando íbamos a la escuela primaria, los muchachos más grandes que nosotros, porque nosotros íbamos en primer año de primaria, segundo año de primaria, tercer año de primaria, mis hermanos y yo, los más grandes de sexto año, de quinto año, nos esperaban afuera de la escuela para golpearnos, nos esperaban en los callejones, en las calles que eran calles ahora
ahora ya son calles más amplias, pero antes eran callejones, me refiero, calles angostas. Ahí nos esperaban para maldecirnos, nos golpeaban, nos decían aleluyos, nos decían tantos apodos que la gente le pone a los cristianos. Nuestra persecución que pasamos fue así, con los muchachos más grandes que nosotros. Nos maldecían, nos esperaban para querer golpearnos. Nosotros corríamos, estábamos atemorizados porque había poco evangelio en la ciudad realmente, hermanos, ¿verdad? Pero nos tiraban nuestras mochilas, las arrancaban, nos sacaban las libretas, los libros y los tiraban al suelo, y nosotros recogíamos nuestros libros, nuestros cuadernos, los lapiceros o el lápiz que se usaba mucho en aquel tiempo, y así llegábamos a la casa con ciertos temores. Pues nos acostumbramos a esas situaciones de persecución, ¿verdad? De allí fui después de la primaria, a la Julián Villagrán. Estuve internado en la Escuela Secundaria Técnica del Saucillo 3 años. Es un internado de lunes a viernes. Estábamos internados, había hospedaje, había comida, nos daban uniformes y era mucho estudio desde las 6 de la mañana a las 8 y después salíamos a desayunar y a las 9 entrábamos otra vez a la escuela y salíamos como a las 2 de la tarde para comer y íbamos a descansar un rato y a las 4 regresábamos al estudio. O sea, ese tiempo de internado para nivel secundaria me pasé 3 años, lejos de mi casa, lejos de mi familia, porque era un lugar internado. Y yo llegaba los sábados en la mañana a la casa y el domingo también me la pasaba en las cosas del Señor con mis padres. Terminando el culto del domingo, mi padre me llevaba a la escuela, que está como a 6 o 7 kilómetros de la ciudad, a volver a internarme para otra semana. De ahí me gradué, hermanos, de la secundaria y salí y me fui a hacer examen para entrar a la escuela normal Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Es una escuela para profesores de educación primaria y gracias a Dios que fui aceptado. Después de estar 3 años internado, entonces otros 4 años internado preparándome en lo profesional para ser profesor de educación primaria. 4 años internado allí en esa escuela porque también era un lugar para hijos de campesinos. Mi padre era de condición humilde, siempre fue mi padre un siervo, un hombre de condición humilde. Nos mantenía vendiendo ropa. Él tenía una bicicleta y salía a vender su ropa usada a las casas. Y ahí, hermanos, fui aprendiendo muchas cosas de mi padre, cómo él predicaba, cómo tocaba la guitarra. Mi madre, una mujer del Señor, ¿verdad? Me gradué de profesor de educación primaria después de estar internado 7 años, como les digo, 3 años en la secundaria internado y 4 años en la escuela normal básica para profesor de educación primaria, otros 4 años, 7 años internado en las escuelas públicas, me refiero a escuelas del gobierno federal. Y esos 7 años para mí fueron de estudio, de preparación, pero fueron los 7 años más difíciles, 7 años de soledad, porque vivía yo alejado de mis padres y de mis hermanos 7 años. Pero me gradué, gracias al Señor, me gradué, recibí mi título de profesor, recibí el certificado y todo, y empecé a trabajar en las escuelas primarias del gobierno federal en el estado de Hidalgo. En ese lapso de empezar a trabajar en las escuelas primarias, conocí a mi esposa Leti. Mi esposa Leti era también una jovencita que trabajaba en el gobierno del estado de Hidalgo, en el DIF precisamente. Ahí trabajó mi esposa Leti en su juventud. Nos conocimos con mi esposa Leti y ella también fue una
mujer que se dedicó con mucho ánimo y con mucho empeño a servir al Señor. Mi esposa Leti, en su juventud, o más bien cuando nos casamos, ¿verdad? Desde siempre mi esposa fue una mujer que nunca fue ambiciosa. Hasta la fecha mi esposa Leti nunca ha sido ambiciosa. Eso es lo que me ha ayudado a mí en el ministerio, de una mujer que no me exige riquezas, de una ayuda idónea que no me exige riquezas o lujos. No, mi esposa Leti siempre fue una mujer sencilla. Ella ha sido una gran ayuda para mí en el ministerio y siempre abrazó con tanto amor y tanta fe el ministerio mi esposa, ¿verdad? De ahí radica, el éxito viene del Señor, la bendición viene de Dios, todo lo que Dios te da viene del Señor, pero también tiene mucho que ver el cónyuge, la persona con quien te casas. Si te apoya en el ministerio es una bendición. Si no te apoya en el ministerio la esposa, es difícil porque en el trabajo misionero, en el trabajo evangelístico, en el trabajo pastoral, hay muchas situaciones. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces con eso da a entender Pablo que servir al Señor no es fácil, ¿verdad? Que hay que reír a veces, hay que llorar, hay que soportar situaciones, también carencias se añaden a todo esto. Y mi esposa me ayudó mucho, pero yo quería servir a Dios al lado de mi padre, porque yo lo miraba cómo servía a Dios, pero a la vez no quería yo tomar responsabilidades en el ministerio, porque había visto a mi abuelo y a mi padre servir al Señor y veía yo cómo ellos pagaban un precio, ¿verdad? Pagaban un precio porque el servir a Dios o estar al frente tienes que ser muy templado, ser muy fuerte, soportar crítica, murmuración, soportar carencias muchas veces, ¿verdad? Y cuando vi todo eso, yo dije, no, servir a Dios nunca, porque yo quiero prosperar. Como me recibí de profesor de educación primaria, pues dije, es un sueldo decoroso, no es un sueldo muy de un sueldo grande, no, pero lo básico para comer, para sobrevivir, ¿verdad? Así que cada quincena yo iba a cobrar, amados hermanos, y con eso y mi esposa y yo sobrevivíamos. No era un gran sueldo, pero sobrevivíamos. Entonces yo dije, yo no quiero servir a Dios nunca, porque he visto el trabajo de mi abuelo, de mi padre y familiares como tíos, primos y hermanos que sirvieron al Señor, ¿verdad? Dije, no, yo aquí en mi trabajo voy a salir adelante, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener todo lo necesario a la medida de las posibilidades. Por eso quité de mi mente que yo tenía que servir a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, ¿verdad? Así que, hermanos, conocí a mi esposa, una gran mujer, empezamos a tener nuestros hijos, Lucero, Itzel, Azarel, ¿verdad? Pero ahí empezó el llamado, la prueba. Mi esposa, desde hace 32 años, empezó a sentir problemas del corazón por presión arterial alta, ¿verdad? Y ella sufrió tanto con problemas del corazón que muchas veces me salía de la escuela pidiendo permiso a la directora y le decía, profesora, necesito permiso porque me han llamado, mi esposa está grave, necesito llevarle la atención. Así que yo salí tenía un carro viejo que le decíamos el Palomo, un carro blanco, el Palomo, que además mi padre también lo usaba para el campo misionero. Era un carro viejo, un carro que no estaba muy bueno, pero salía yo en ese carro rápido, ¿verdad? Y iba por mi esposa, la llevé a urgencias
conocimos muchos hospitales, muchos especialistas, muchos doctores. Estuvimos con mi esposa, la internaron en Querétaro, y luego en San Juan del Río, en Huichapan, en Ixmiquilpan, en Pachuca, en Ciudad Sagún, en Actopan. Bueno, conocimos muchos hospitales, muchos doctores, muchos especialistas por la situación de mi esposa. Pero no solamente de mi esposa, sino también de mis 3 hijas, de Lucero, de Itzel y de Azarel, cada uno en su tiempo, ¿verdad? La que estuvo más grave fue Azarel, cuando estábamos allí en una clínica en Ciudad Sagún, en la clínica del doctor Ávila. Mi hija Azarel Viridiana estaba en una incubadora, tratando de sobrevivir por su vida. Entonces, ya era mucho lo que Dios estaba haciendo, nos estaba haciendo el llamado, y yo no quería. Yo dije, servir a Dios nunca, para que yo pase necesidades como mi abuelo, como mi padre, como todos los que yo conozco que sirven a Dios. No, yo no quiero servir a Dios. Y yo rehuía al ministerio. Yo no quería servir en el ministerio, no quería compromisos para servir en el ministerio. Tal vez ayudando a mi padre, sí, pero no tener un compromiso para servir a Dios. Pero, hermano, ahora entiendo que Dios me pasó por un proceso, porque la Biblia dice, no es del que quiere, o sea, no es de que tú quieras, o no es de que yo quiera, o no es del que corre, sino de quien Dios escoge, de quien Dios tiene misericordia del músculo, del corazón. Cuando me decían del músculo, yo no entendía a qué se referían, pero yo le decía al doctor, hábleme bien explicado. Dice, el músculo es el corazón. Ella tuvo un problema del músculo, del corazón. Entonces, teníamos debajo de la cama, amados hermanos, un montón de recetas médicas, una caja de medicinas. Ahora no solo mi esposa estaba enferma, sino ahora no solamente mi esposa estaba grave y enferma. Cuando salí yo a auxiliar a mi esposa en un carro viejo, sino que también mis hijas estaban enfermas. Entonces, eso era ya terrible. Experimentamos pobreza porque había que gastar todo el dinero en hospitales. Gastamos todo el dinero en médicos, en especialistas, en medicamentos, amados hermanos. Era algo terrible. Mis hijas me pedían una paleta de hielo. Decían, papá, cómprame una paleta, ¿verdad? Y para mí era algo terrible no tener dinero en el bolsillo, porque toda la economía, amados hermanos, se iba en hospitales, en especialistas, en médicos. Y cuando mis hijos me pedían de comer, yo no tenía dinero. Así que tú puedes imaginarte lo que es pasar una situación de este tipo. Por eso me recuerdo mucho del Salmo 107, cuando dice, anduvieron perdidos en el desierto, en la soledad, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Yo sé lo que es pasar hambres, amados hermanos. Mi esposa sabe lo que es pasar necesidad cuando gastas todo tu dinero, hermanos, en hospitales. Mis hijas saben lo que es vivir en necesidades, porque aunque ellas eran pequeñas, hermanos, muy pequeñas, no sé si recuerdan, pero el alimento de mis hijas era que cuando tenía yo poco dinero, les compraba galletas saladas, un paquete de galletas saladas y un refresco. Ese era el alimento de mis hijas, ¿verdad? O sea, se reventaban las llantas, se descomponía el carro, y bueno, gastar en médicos, hospitales, especialistas, medicinas, y luego gastar en un carro arruinado, que donde quiera nos dejaba también tirados. O sea que era una situación de cerrojos, hermano, de bronce y de puertas de hierro, era una situación de cielos cerrados, de cielos de bronce y de tierra de hierro, amados hermanos. Se pudría la semilla, como dice Joel, el grano se pudrió debajo de los terrones. Experimentamos pobreza, miseria, calamidad, enfermedad, desprecio. Experimentamos, hermano, todas las cosas que se puedan
se pueda uno imaginar, amados hermanos, ¿verdad? Pero estábamos siendo moldeados por Dios, realmente estábamos siendo moldeados por el Señor, ¿verdad? Así que todo eso todo eso se conjugaba, todo eso, mi esposa enferma, mis hijas enfermas, y yo no quería servir al Señor, ¿verdad? Y la pobreza, la miseria, empeñamos todas las cosas, empeñamos las sillas, la mesa, la grabadora en aquel tiempo, empeñamos la estufa. Bueno, era una situación difícil. Conocimos los doctores de la ciudad y los doctores ya nos conocían. A cualquier hora del día o de la noche íbamos a tocarle a los doctores para que atendieran a mi esposa, atendieran a mis hijos, ¿verdad? Así que fue un lapso del 28 de julio, que estamos en esta fecha, hermano, en esta fecha de ayer, 28 de julio de 1989, a como el 6 de agosto de 1989. Fue un lapso de varios días en que pasamos varios episodios, ¿verdad? Así que vino un predicador que se llama Benjamín Lomelí a la iglesia que mi padre pastoreaba, y él testificó de cómo era ateo, no creía en Dios porque era un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vino a testificar y dijo cómo él empezó a creer en el poder de Dios, siendo que él no creía en el Señor. Y yo estudié en una escuela para profesores donde nos enseñaban cuestiones marxistas, leninistas, cuestiones del comunismo. En aquel tiempo escuchábamos todas esas pláticas, ¿verdad? Y entonces todo eso se anidaba en la mente, pero pesaba más la palabra que mi padre y mi madre me habían sembrado. Pesaba más la palabra de Dios, pero como quiera, el enemigo quiere ponerte dudas en tu corazón. Así que escuché el testimonio del hermano Benjamín Lomelí. En esa ocasión, allí derramé mis lágrimas, hubo un mover fuerte del Espíritu Santo, y mi esposa y yo oramos, y me acuerdo que fui al altar y le dije: Señor, yo sé que me estás llamando, yo no he querido servirte, me he resistido a tu llamado, ¿verdad? Pero Señor, ayúdame y ten misericordia. Yo necesito trabajar para sostener mi familia, necesito trabajar para comprar medicinas, necesito todo esto para lograr mis sueños y mis planes, pero esos no eran los planes de Dios, amados hermanos. Así que fueron varios episodios, como les digo, del 28 de julio del 89 al 6 de agosto, un poquito más adelante. Estaba yo en un lugar de Tlaxcala, hermanos, y ahí llegó un predicador de Indiana, el hermano José Luis. No recuerdo su apellido, pero llegó de Indiana, Estados Unidos, a esa campaña. Nosotros, mi esposa y yo, llegamos a esa campaña. El carro se desvieló. Estábamos fuera de nuestra casa como a 4 horas. No teníamos dinero para arreglar el carro. Metimos el carro en el taller, pero nada más para encargarlo porque no teníamos el dinero para arreglarlo. Y fuimos a esa campaña con mi esposa y mis 3 hijas. Perdón, eran 2 hijas en aquel tiempo todavía. Y ahí, hermanos, ahí llegó el predicador y dijo: voy a predicar, y después del mensaje tengo un mensaje de parte de Dios para alguien que está aquí. Y yo no sabía que era yo, hermanos. El predicador dio su mensaje, fue usado por Dios. Muchos pasamos al altar a rendirnos al Señor para pedir su ayuda. Mi esposa enferma, mis hijas enfermas, y el carro desvielado y en el taller y sin comer. Pasábamos hambre, su alimento de mis hijas, sus galletas y su refresco. Entonces, hermanos, eso me trae recuerdos tremendos. Y hermanos, el predicador vino, puso sus manos en mi cabeza, me impuso las manos y dijo: te he estado llamando a que me sirvas, te he estado llamando al ministerio, pero te has resistido, te has estado resistiendo al ministerio. Yo te digo hoy, dice, que
que tú eres llamado para el ministerio, para que me sirvas. Yo te voy a sustentar, yo te voy a sustentar. Amados hermanos, cuando yo recibí esa palabra, hermanos, si estaba llorando, ahora era un mar de lágrimas, porque la presencia de Dios, hermanos, se dejó sentir en mi corazón, en mi vida. Y fui, hermanos, a derramar toda mi alma delante de Dios. Literalmente derramaba lágrimas de mis ojos y corrían por mis mejillas, y bebía las lágrimas porque eran tantas que no tenía yo ni cómo limpiarlas, ¿verdad? Así que bebí mis propias lágrimas en ese llamado, ¿verdad? Así que Dios me estaba llamando desde la predicación del hermano Benjamín, con ese predicador llamado el hermano José Luis, un siervo, un evangelista de Indiana, que no me conocía ni yo conocía, sino que yo llegué a una campaña y llegó él a predicar. Así que recibí esa palabra profética en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sucedió que llega el 6 de agosto de 1989. Soy muy olvidadizo para las fechas, pero parece que así fue. Y nace mi hija Sarel ahí en Ciudad Sagún. Y entonces el doctor dice: tu esposa está enferma, muy enferma. Tu hija tiene que estar en incubadora para que pueda sobrevivir, porque no dio los 9 meses de estar en el vientre de la mamá, fue menos tiempo. Así que era una bebé pequeñísima. Yo la vi en la incubadora, y entonces, hermanos, todo eso se había juntado: el hambre, la enfermedad, la soledad, el desprecio de mucha gente que no nos quería. Por supuesto eran inconversos, ¿verdad? Porque se pasaba persecución donde mi padre predicaba, hubo persecuciones grandes. El llamado de Dios a través de la palabra, y yo resistiéndome a servir al Señor, ¿verdad? Él había dicho: yo te voy a sustentar, no temas, sírveme. Te estás resistiendo al ministerio, sírveme, no te preocupes, yo voy a sustentar. Te voy a sustentar a ti y a tu familia. Yo me voy a encargar de ellos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ese 6 de agosto, por ahí, ese día o otro día, hermanos, en la clínica, mi esposa enferma y mi niña Azarel Viridiana en la incubadora. Salí de la clínica, eran muchos sentimientos ya. Eran muchos pensamientos que rondaban sobre mi cabeza y muchos sentimientos en el corazón de ver toda esa situación de pobreza, de miseria, de calamidad, de hambre, de ansiedad, de soledad, de carro descompuesto y estando en el taller. Y ahí, en un poste a las afueras de la clínica del doctor Ávila en Ciudad Sagún, me recargué en un poste mientras todos los automovilistas pasaban en sus vehículos. Allí derramé lágrimas otra vez, como cuando el predicador Benjamín Lomelí hizo el llamado al altar. Derramé lágrimas, como cuando el predicador José Luis vino de Indiana sin conocerlo, y ahí en el altar derramé lágrimas, como hermanos, como un mar de lágrimas. Así allí en la calle, en un poste recargado: Señor, me has estado llamando, yo no he querido obedecer al llamado. Me recordé del llamado que le hicieron a Jonás, y Jonás no quería, ¿verdad? Jonás no quería servir a Dios. Así me recordé de ese llamado que Dios le hizo a Jonás ahí, que está en la Biblia. Y ahí me recargué en el poste a llorar y a derramar lágrimas como nunca había llorado. Le digo que fueron varios episodios en ese lapso de tiempo. Y ahí le dije: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Mi esposa enferma, mis hijas enfermas, y ahora mi menor hija está en una incubadora. El alimento de mis hijas es galletas y un refresco.
hemos empeñado todo, nuestra casa está vacía. Rentamos casa y todo hemos empeñado. Señor, te pido que si te digo una cosa, Señor, le dije orando, y fíjese que uno pone condiciones cuando no debe de ser. Si tú sanas a mi esposa y sanas a mis hijas, te prometo, fíjese lo que le dije al Señor en promesa, te prometo predicar tu palabra todos los días de mi vida. Si tú sanas a mi esposa Leti, si tú sanas a mis hijas, a Lucero, Itzel y Azarel, si tú las sanas, te prometo renunciar al trabajo secular. Te prometo renunciar al trabajo de profesor de educación primaria, porque en ese tiempo mi padre levantó muchas obras, muchas misiones, y él necesitaba ayuda. Por eso la necesidad de ir a los campos misioneros a predicar por falta de ayuda, porque eran varias obras, muchas obras. Señor, si tú sanas a mi esposa Leti, sanas a mis hijas Lucero, Itzel, Azarel, que está en una incubadora, si tú sanas a mi familia, te prometo servirte todos los días de mi vida. Te prometo predicar tu palabra. Te prometo predicar tu palabra todos los días de mi vida. ¿Y qué creen, hermanos? Y hace más de 32 años que mi esposa tiene vida. Así que hace 32 años, cuando los doctores dijeron que mi esposa no tendría muchos años de vida, mi esposa vive todavía. Y está más fuerte que yo, tiene más fuerzas. Estoy hablando de hace 32 años cuando decidí servir al Señor. Pero hace 32 años que iniciamos el ministerio El Poder de la Palabra. Hace 32 años y más que mi esposa le dijeron que iba a morir y todavía está viva. Mis 3 hijas se casaron, tienen sus hijos, pasan sus pruebas y sus luchas, pero están bien, gracias al Señor. En el lapso de estos 32 años, Dios nos dio a nuestro 4º hijo, un varón llamado Samuel, que fue, hermanos, también una prueba muy dura, porque a los 16 años, 15, 16 años, fue trasplantado de un riñón. Fue trasplantado de un riñón mi hijo Samuel en el lapso de estos 32 años de ministerio. Mi esposa Leti donó un riñón a nuestro hijo Samuel. Samuel hoy se dedica a estar liderando el trabajo de la radio FM El Poder de la Palabra. Mis hijas sirven al Señor, cada una de ellas en diferentes áreas, y Samuel me ayuda también en la obra del Señor a través en el asunto de la radio. ¿Cómo no vamos a estar contentos en estos 32 años que Dios nos concede, amados hermanos, ¿verdad? Así que mi esposa fue sanada, oré a Dios ahí recargado en un poste en la calle, lloré, y no solo eso, sino que pocos días después regresamos a nuestra ciudad de donde somos originarios, Huichapan, Hidalgo, México, y estando en el salón de clases, allí sentí otra experiencia poderosa. Mientras los niños hacían su escritura, de pronto sentí la presencia de Dios en el salón de clases. Allí empecé a llorar mientras los niños escribían en sus cuadernos, porque tenía yo un grupo, parece que era de los grupos más inferiores. Entonces mi trabajo era enseñarles a leer, enseñarles la escritura, las sumas más sencillas, las matemáticas más simples para niños de primaria. Y entonces mientras ellos hacían su lección y estaban en la lectura, empecé a llorar. Allí se derramó una presencia poderosa del Espíritu Santo. Empecé a llorar. Fueron varios episodios. En la predicación del hermano Benjamín Lomelí, cuando pasé al altar, que bebía literalmente mis lágrimas. Cuando vino el predicador de Indiana en el estado, cerca del estado de Tlaxcala, pasé al altar y derramé mis lágrimas y bebía, mis lágrimas eran
Y cuando estaba yo, hermanos, en un poste recargado en la calle afuera de la clínica del doctor Ávila en Ciudad Sagún, fueron cuatro experiencias de derramar lágrimas, pero lágrimas de verdad, que las gotas salían de mis ojos y caían literalmente en mis mejillas y las bebía, o mis lágrimas caían al suelo. O sea, fueron 4 veces llorar en una forma fuera de lo común. No quiere decir que 4 veces he llorado en mi vida, pero fueron las 4 veces más fuertes cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, ¿verdad? También puedo recordar las lágrimas cuando mi hijo Samuel estaba en el hospital del DIF de Pachuca. También puedo recordar cuando derramé lágrimas por mi esposa cuando estaba enferma, cuando derramé lágrimas por mis 3 hijas y por mi hijo Samuel, hermanos, cuando lo trasplantaron de su riñón. Fueron experiencias, hermanos, de estar delante de la presencia de Dios, pidiendo, gimiendo, diciendo: Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Si tú no extiendes tu mano de misericordia, Dios mío, no voy a poder salir adelante. Pero por favor, Señor, extiende tu mano, ven en mi auxilio, socórreme, Señor, ayúdame, sácame de la enfermedad, sácame de la pobreza, de la miseria, de la calamidad. Hermanos, ¿cómo no vamos a servirle al Señor? En el salón de clases fueron las veces que derramé mis lágrimas, y yo creo que los niños, cuando me vieron llorar porque no podía contenerme, han de haber dicho a los niños: ¿qué le pasa al profesor que está llorando? ¿Verdad? Y con mucha cuidado salí del salón para limpiar mis lágrimas y regresar después, pero esa presencia no se iba. Allí estaba esa presencia del Espíritu Santo que estaba inundando, me estaba limpiando el Señor de todos los sentimientos que había yo tenido en todos esos procesos, ¿verdad? Sentimientos encontrados. El Señor me estaba limpiando con el Espíritu Santo, me estaba renovando, me estaba restaurando, me estaba fortaleciendo. Yo no sé qué efecto tendrá el derramar las lágrimas, pero ahí, en medio de tu necesidad, amado hermano, derrama tus lágrimas delante de Dios. Si estás pasando situaciones, si estás en un proceso, derrama tus lágrimas delante de Dios. Así que lloré. Fueron muchas veces, hermanos. En ese lapso del llamado fueron 4 veces. En el lapso de cuando Dios me llamó fueron 4 veces de llorar mares de lágrimas. Y en otra ocasión fue con Samuel, cuando estaba siendo trasplantado de su riñón, o de un riñón, porque mi esposa Leti donó el riñón a nuestro hijo Samuel. Así que tengo 4 hijos. Mi esposa Leti es una mujer ayuda idónea, una mujer valiente, esforzada, no me exige riquezas, no me exige lujos, ese es algo, pero trato de que mi esposa esté bien, de que tenga lo necesario, y también salgo con ella a tomar cafecito, le invito a un restaurante, trato de retribuir todo lo que ella ha sido para el ministerio, pero sobre todo primero para Dios, porque le ha servido al Señor, después para mí y para mis hijos también. Así que hemos pasado momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de lágrimas, momentos, hermanos, de todo tipo, ¿verdad? De gozo también, nos hemos gozado, y cuántas cosas han venido a nuestra vida en estos 32 años de ministerio. Ahora el Señor nos concede 32 años de ministerio, el poder de la palabra. Así se llama el ministerio, el poder de la palabra, predicando en la mayoría de los estados de la República Mexicana, y Dios nos ha permitido, hermanos, nos ha permitido viajar por 8 países diferentes. 8 países diferentes. Uno de ellos es Guatemala, Perú, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Colombia, Panamá,
Amados hermanos, son 8 países diferentes, ¿verdad? Y hermanos, ahí en el salón de clases fui lleno del Espíritu Santo, derramé mis lágrimas. Y allí fue, hermanos, donde le dije: Señor, te prometí que iba a renunciar al trabajo secular para visitar las misiones, ayudar a mi padre en el campo misionero, un campo extenso como ese tiempo y hasta el día de hoy tan extenso que no nos damos abasto, hermanos, ¿verdad? Le dije: Señor, si tú me consigues o me traes a la persona que va a ocupar mi lugar en este salón de clases, mañana a las 8 de la mañana, si tú traes a esa persona, yo renuncio inmediatamente. ¿Y qué creen, hermanos? Dios lo escucha y Dios lo sabe. Al otro día, a las 8 de la mañana, estaba la persona que iba a ocupar mi lugar para atender ese salón y a esos niños. Y renuncié, hice por escrito mi renuncia, dejé ese lugar, ¿verdad? Que esta persona fue bendecida, porque hasta el día de hoy esa persona tiene crédito para casa, tiene crédito para carro, tiene su quincena segura hasta el día de hoy, hermanos. Mire, hasta el día de hoy. Y yo dejé de percibir todos esos beneficios. Ese es uno de los precios que tú tienes que tener para amar a Dios, ¿verdad? Yo no te digo que tú renuncies, no renuncies a tu trabajo si Dios no te ha llamado, si Dios no te ha dicho nada. Pero en el caso mío, porque cada llamado es diferente, hermano, ¿verdad? No renuncies a tu trabajo, porque es cuestión de Dios y tú y Dios. Es un asunto personal de cada uno. En el caso mío, empecé a visitar las misiones, el campo misionero, ayudar a mi padre en las labores. Y lo que tú dices, cúmplelo, porque fíjese lo que le dije: Señor, si tú sanas a mi esposa y sanas a mis hijas, ¿verdad? Y en aquel tiempo todavía no nacía Samuelito, pero después también él tiene una historia y tenemos una historia también que contar de él, porque ahora él le sirve al Señor. Si tú sanas a mi esposa, sanas a mis hijos, te prometo predicar tu palabra todos los días de mi vida. ¿Y qué creen, amados hermanos? Que empecé a predicar todos los días y no me daba cuenta ni lo que le había dicho al Señor. Y hasta el día de hoy, hermanos, cuando he venido a la montaña, sigo predicando todos los días. Así que sin darme cuenta y sin saber muchas veces lo que uno le promete al Señor, aunque hay que saber lo que uno se compromete, le dije: si tú sanas a mi esposa y sanas a mis hijos, te prometo servirte y predicar todos los días. Y hasta el día de hoy seguimos predicando, aunque sea aquí en el monte, pero estamos predicando la palabra del Señor, amados hermanos. Así que el Señor ha sido fiel, ¿verdad? El Señor ha sido fiel. Renuncié. La próxima quincena ya no hay sueldo, ya no hay beneficios por la plaza de la cual tenía yo, y empezamos a vivir por fe, por fe. Así que con mi esposa y yo tenemos una gran historia, con mis hijos, hermanos. Empezamos a servir al Señor. Dios nos empezó a abrir puertas en toda esta área del estado de Hidalgo, en el área de Tecozautla, de Huichapan, de Izmiquilpan, en el área de Pachuca. Fuimos para el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, el estado de México, el estado de Querétaro, el estado de Tamaulipas. Pasamos por muchos lados, amados hermanos, por Quintana Roo, por Tabasco, por Veracruz, por Morelos, muchos estados de la República Mexicana, ¿verdad? A predicar, ¿verdad? Y mis hijas cantaban alabanzas cuando eran pequeñitas, 4, 5, 6, 7 años, todas ellas cantaban en las iglesias con unos cantitos infantiles. Grabamos unos cantos, en aquel tiempo eran cassettes, ¿verdad? Y así viajamos, en una camioneta, igual una camioneta muy usada, muy viejita, que llovía más adentro que afuera. Toda la espalda me mojaba de tanta agua, y a veces nos quedábamos por los caminos
pero era tanta la pasión por predicar la palabra del Señor, andando por los vallados, por los montes. Hermanos, qué historias, hermanos, y qué milagros tan más poderosos hemos experimentado en las cosas del Señor. Es un grande privilegio servirle al Señor. Así que yo no quería servir a Dios, pero Dios me pasó por un proceso y le tuve que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces ahora estamos predicando la palabra del Señor. Estamos con la ayuda del Señor pastoreando el Centro Cristiano Monte Sinaí en Huichapan, Hidalgo. Por la gracia del Señor, el Señor nos concedió la radio hace 5 años, Radio El Poder de la Palabra. Mi hijo Samuel está al frente de esa radio y mis yernos también nos han ayudado mucho en la situación de la obra. Mi yerno Vicente, mi yerno el hermano Vito, mi yerno el hermano Lorenzo, todos ellos, y mis hijas Lucero, Itzelia, Sarel y Samuel, todos ellos involucrados en la obra del Señor. También hace como 4 años o 5 años, Dios nos concedió el ministerio Sembrando Vida, Centro Cristiano Monte Sinaí, Sembrando Vida, que es recolectar donaciones de ropa, dulces, juguetes, despensas para las personas necesitadas, y lo estamos realizando. Hay una panadería que también nos da pan para donarle a los necesitados. De hecho, esta mañana ya hemos llevado pan a diferentes familias, y así el Señor, hermanos, nos ha ayudado. Estamos predicando en Ixmiquilpan, en una radio muy conocida en el ambiente cristiano, los lunes, los miércoles y los viernes, pero hace 2 años predicamos todos los días en esa radio, ¿verdad? Y estamos sirviendo al Señor por la gracia del Señor. En todo es glorificado nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando más estaba en la miseria, en la pobreza, en la calamidad, en la angustia, en la soledad, el Señor de ahí nos levantó. El Señor sanó a mi esposa de problemas del corazón. El Señor sanó a Lucero, sanó a Itzel, sanó a Sarel, mi hija Sarel Viridiana. Fue sanada por el poder de Jesucristo de un asma terrible. En aquel tiempo el Señor permitió que mi hijo Samuel fuera trasplantado de un riñón, y todos somos hasta ahora una familia que le sirve al Señor. Como dice la Escritura, vosotros sois un pueblo de reyes y sacerdotes. Y mucho me recuerdo, hermanos, de ese salmo en el Salmo 107, cuando yo me encontraba, hermanos, en la soledad, me encontraba en la miseria, en la pobreza, en la calamidad, sin dinero, me encontraba enfermo, necesitado, toda mi familia necesitados, todos angustiados, hermanos. Y me recuerdo del Salmo 107 para concluir en este testimonio de que estamos cumpliendo 32 años de ministerio de tiempo completo, en el que Dios me ha ayudado. Dios me ha ayudado, ha sido mi provisión el Señor. Dios me ha enviado el maná, Dios me ha ayudado, Dios me ha guardado, Dios me ha fortalecido en compañía de mi familia y de la iglesia, que también han sido parte fundamental también, la iglesia Monte Sinaí, los obreros, las familias de Monte Sinaí, las misiones, que me permiten servirles, hermanos, y estar al frente de ellos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a la iglesia, a las misiones, los obreros y las familias de Monte Sinaí, y de todos nuestros hermanos que conocemos aquí a través de las plataformas digitales. Hay muchos hermanos que nos conocen, nos escriben, nos alientan con su oración, pero cumplimos, para la gloria del Señor, 32 años de ministerio, el poder de la palabra, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ganando almas para el reino del Señor. En el Salmo 107 me recuerda, porque dice: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto. Yo era ese que andaba perdido en el desierto, hermanos, por la soledad sin camino. Había momentos en que agarraba una carcacha, hermano, y me iba manejando sin saber a dónde ir,
porque era tanta mi necesidad, mi pobreza, mi calamidad, la soledad, la angustia que había pasado en mi vida, amados hermanos. 7 años estuve internado en escuelas del gobierno, 3 años en el Saucillo Hidalgo, 4 años en el Meche Hidalgo, 7 años fuera de la casa, 7 años muy buenos donde estudié, me gradué de profesor, pero 7 años de soledad, de pasar hambres, de pasar carencias también, hermanos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Claro, vivimos en Huichapan, en Tepatepec, estuvimos viajando para Reynosa en algunas semanas, tratando, hermanos, de buscar trabajo, tratando de buscar cómo sobrevivir. Por eso dice, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, esos éramos nosotros. El alimento eran un paquete de galletas para mi esposa y mis hijos y refresco, mientras que yo tenía que soportar el hambre. Y en ocasiones tú tienes que decir, hijos, yo no tengo hambre, ustedes coman, ¿verdad? Pero sientes en el corazón toda esa situación. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Eso es lo que más me llega al corazón. Este texto, después de pasar estos 32 años de ministerio evangelístico, pastoral y misionero. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Esos éramos nosotros, hermanos. Aprisionados en aflicción y en hierros. Claro, se nos habían cerrado los cielos y la tierra era, hermanos, la tierra era de hierro, los cerrojos de bronce, las puertas de bronce. No teníamos recursos, estábamos necesitados, ¿verdad? Aun cuando Samuel, hermano, estuvo enfermo, cuando a Samuel lo trasplantaron de un riñón, amados hermanos, él fue trasplantado. Lloramos ahí en el hospital del DIF de Pachuca, en el Hospital General de Pachuca, allá en el hospital, cerca del Hospital Militar en México, en la clínica de Tequisquiapan, en muchos hospitales, en el Hospital Juárez. Lloramos por la vida de mi hijo Samuel, que su mamá, mi esposa Leti, su mamá de Samuel, y es mi esposa Leti, donó un riñón a mi hijo Samuel. Derramamos lágrimas como usted no se imagina, amado hermano. Así estábamos nosotros, como dice la Biblia. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Pero dice la palabra del Señor, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Por qué? Porque no queríamos servir a Dios. Y a causa de sus maldades. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sido malos delante de Dios. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Esos éramos nosotros. Mi esposa estuvo a punto de morir. Mi hijo Samuel estuvo a punto de perecer. Mis hijas a punto de perecer. Y yo también estuve a punto de perecer, con problemas de los intestinos. Problemas de los intestinos. Terrible enfermedad, hermano. Pero Dios nos ha ayudado, nos ha sanado. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué palabra más poderosa que me llena, que me alimenta, hermanos. Este es el testimonio de un humilde servidor, el último de sus hermanos, el último de sus consiervos, su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, mi esposa Leti de la Rosa.
mi hija Lucero, Itzel, Azarel y el menor de mis hijos, un varón, Samuel. Les envío un abrazo, un saludo. Gracias, Centro Cristiano Monte Sinaí, el Campo Misionero, obreros y familias. Gracias por los que siguen aquí en Facebook, que son nuestros hermanos y nuestros consiervos en Cristo. Los que están en YouTube, en radio El Poder de la Palabra, que está al aire. Y gracias, amados hermanos. Si usted es un ministro, una sierva del Señor, yo le animo a que no se canse, que siga adelante. Hubo momentos en 32 años de ministerio en que quisimos claudicar, en que cuando la prueba reciaba, aun cuando no había recursos, le dije a mi esposa, le dije, creo que no hemos sido llamados, creo que nos equivocamos. A lo mejor Dios no nos llamó. Esos son los dardos del enemigo que vienen a la mente, ¿verdad? Cuando dices, creo que Dios no me llamó, creo que Dios no me respalda, creo que estoy en un lugar equivocado. Fueron como 2 o 3 ocasiones en que le dije a mi esposa, yo creo que ha llegado el momento de renunciar. Pero luego venía el Espíritu Santo a reconfortarnos, a fortalecernos, y el Señor nos enviaba a alguien que nos daba una palabra, nos hablaba a través de un mensaje, de un canto, amados hermanos, y continuábamos adelante en el ministerio, en el camino del Señor. Y hasta hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Si Dios te ha llamado, no temas. Si Dios te está llamando, escucha la voz del Señor. Que no vaya a ser que cuando Dios me llamaba, yo no quería, porque yo quería avanzar en lo secular, en lo terrenal, pero el galardón, amado hermano, para ti, para tú que vas adelante con Cristo y vas sirviéndole al Señor, el galardón está en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. Y hasta hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Luego a veces cuando no hay alimento en la mesa, vienen los cuervos, viene la bendición y de pronto tu mesa se llena de alimento, de provisión. He visto cuando el medidor de la gasolina en los carros está muy baja la aguja y de alguna manera Dios interviene poderosamente. He encontrado gente en las calles, que una vez encontré a alguien dueño de una gasolinera, y me dijo, acércate, quiero llenar el tanque de tu carro de gasolina. Un dueño de una gasolinera dijo eso, ¿verdad? Y llenó el tanque de gasolina. Era dueño de una gasolinera. Me dice, ¿a dónde vas? Digo, voy a la región de la Huasteca, voy a predicar aquí con mi esposa. Y mis hijas estaban pequeñas. Dice, acércate, y me llenó el tanque de la gasolina. En cierta ocasión llegué en un autobús con mis maletas, y al bajar del autobús viajé como 1000 kilómetros. Y al bajar del autobús, un hombre que estaba frente a un restaurante, cerca de la puerta estaba la central de autobuses, y me dijo, ¿verdad que tú eres un siervo de Dios? Le dije, sí, amén. Pásate, dice, yo soy el dueño del restaurante. Era un buffet, hermano. Dice, come todo lo que tú quieras, que yo voy a pagarte todo lo que tú vas a comer, ¿verdad? Amados hermanos, en medio de la pandemia vino alguien y me dijo, hermano, esta bendición le envía a un hombre que usted no conoce, pero le envía una bendición. Hermanos, en este camino de la obra del Señor hay alegrías, hay satisfacciones, hay un privilegio enorme, se siente el privilegio enorme de servir a nuestro Señor Jesucristo. También hay alegrías, también hay lágrimas, también hay que pagar un precio, también hay ataques, también hay crítica, también hay murmuración, hay de todo. Pero dice Pablo, tú sirve como fiel soldado de Jesucristo. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, a 32 años de iniciado el ministerio El Poder de la Palabra. Felicidades a mi esposa Leti y a mis 4 hijos
y ahora tengo los nietos y yernos que también están involucrados en el caminar, en el servicio al Señor. Ánimo, hermanos, ayúdame a compartir este mensaje, testimonio de su servidor, el último de sus hermanos, Pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, testimonio de 32 años de ministerio, el poder de la palabra. Cuando iniciamos un 28 de julio, pero de 1989, y hoy estamos a 28 de julio, el día de ayer, pero del 2021. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Gracias, Señor, en esta hora. Queremos agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros. Has sido fiel para con tu pueblo, con tus hijos. Nos has ayudado, nos has sustentado. Tú has cumplido tu palabra. Tú prometiste ayudarnos. Tú prometiste guardarnos. Tú prometiste estar alrededor de nuestras vidas y lo has cumplido. Ahora te pido por todos los oyentes, Señor, si están siendo procesados, si están pasando por el desierto. Gracias, Señor. Bendice a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión o en radio FM El Poder de la Palabra. Si están siendo procesados, si están pasando por el desierto, por el fuego, si están siendo llamados, si se están resistiendo, ayúdalos, revélales. Y los que están en los hospitales, en sus casas, necesitados, enfermos, los que están pasando la necesidad y pobreza, levántalos, Padre, de una cama que están enfermos, levántalos en su vida espiritual. Gracias, bendito Dios, gracias, poderoso Dios. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. En todo es glorificado nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos desde este momento, o en este momento, desde la montaña de la oración, en Huichapan, Hidalgo, México. Comparta, por favor. Ayúdeme y suscríbase en YouTube. Busque Pastor Eliseo Reséndiz Jiménez. Suscríbase. Necesitamos suscriptores. Ayúdenos, por favor. Y comparta, por favor, aquí también. Dios bendiga. Un abrazo fraterno.